Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar hablando esta mañana acerca de el mensaje a Filadelfia. Recordar en dónde estamos, en qué punto estamos de este análisis o de este estudio es importante, porque los contextos y las verdades eternas que contiene el libro de Apocalipsis, pues nos van a permitir a todos nosotros que podamos tener un entendimiento más preciso de qué era lo que en ese momento el autor quería expresar y cuál era el mundo del autor, eh, para evitar tergiversaciones teológicas, de las cuales pues todos hemos sido víctimas, especialmente estos textos, pues se los saca del contexto para aplicarlos en un mundo que ya no existe. Eso quiero que ustedes tengan claridad allí, porque muchos siguen aplicando el libro de Apocalipsis a la época actual. Y literalmente, el libro de Apocalipsis no tiene aplicación hoy, no tiene aplicación histórica, no tiene aplicación ni siquiera arqueológica. Nuevamente usted dirá, ¿por qué? Porque fue escrito para un mundo que ya no existe. Ya no existe el Imperio Romano, ya no existe la persecución encarnizada de los césares contra los creyentes, seguidores del camino de Cristo o los discípulos, o como ellos también lo definían de forma despectiva, los cristitos, los cristianos. Eh, Recuerden que ese fue un término despectivo que se acuñó durante el primer siglo. No fue un término, diríamos, ay, se les llamó cristianos, qué dicha, gloria a Dios. No, no fue así. Bueno, se los llamó cristitos, ungiditos. Así lo diríamos hoy, digamos, en contexto, ¿no? Cuando uno quiere empequeñecer algo. Miren ese hombrecito, o miren ese apostolcito, ese carrito. A veces se habla en términos de diminutivos en nuestro idioma a manera de sarcasmo o de despreciar algo, ¿sí? Esa frutica. Así es el término Cristos, que dice que se les llamó por primera vez cristitos a los creyentes en Antioquía. La ciudad de Antioquía era una ciudad también del Imperio Romano. Pero bueno, es otra historia, salvo que aquí quería traer a contexto estas cosas, mis amados, para que no nos perdamos de vista de la realidad del estudio de Apocalipsis y lo que estamos haciendo acá, que es a través de la lectura y el estudio de estos pasajes, eh, traer a manifestación lo que es conciencia eterna, lo que es de la conciencia espiritual, lo que es de la conciencia incorruptible que ha permanecido vigente. Eso sí, ha permanecido vigente a pesar de la historia humana, del gobierno humano. Ustedes saben, imperios, gobiernos van y vienen, reyes, reinas van y vienen, sistemas de gobierno van y vienen, avances tecnológicos, ciencia, todo eso va y viene. ¿Qué permanece para siempre? Pues obviamente la palabra de Cristo, la palabra de Dios manifestada en la conciencia transformada de aquellos que por iluminación y revelación del entendimiento hemos salido de esa oscuridad en la que permanecimos atrapados, representada en toda liturgia y religiosidad. Así las cosas, pues les vamos a invitar y les invito realmente a todos los que nos escuchan y a todos los demás estudiantes que están presentes y que nos escuchan en diferido. Yo les quiero invitar a que a partir del estudio académico, obviamente yendo a la historia de Filadelfia, aunque no es tan confiable, no le voy a decir por qué la historia humana no es confiable. Ay, Dios mío, esto va a ser complicado de decir porque puede resultar socorrito en que algunas de los altares donde están las vacas sagradas se caigan. Le voy a decir por qué no es confiable tampoco ir a la historia, Socorrito y queridos amigos. No es confiable ir a la historia porque la historia la escriben los vencedores.
Eso ha hecho que a través de la historia humana escrita se haya tergiversado, se haya inflado, se haya exagerado acontecimientos que, si bien es cierto, son históricos. Los poetas del lado de los vencedores, quienes eran principalmente los cronistas de la época, inflaban las cosas. Esta es una dinámica permanente en toda la escritura de la historia humana. Con esto no estoy diciendo que toda la historia haya sido inflada o haya sido exagerada, pero hay partes. Está demostrado que han exagerado, le han puesto un manto de mística, misticismo y fantasía a algunos relatos escritos, como dije, por el pueblo vencedor que terminó venciendo al más débil. Se anuló la historia del más débil, se anularon los dioses del más débil, se anularon actos heroicos de los más débiles o conquistados, se desconocieron, se desdibujaron y luego se perdieron. Entonces, por eso estoy diciendo, amados, que si ustedes van a la historia, a la arqueología, a la hermenéutica, a la etimología, a todos los apoyos académicos que tenemos para traer una mayor claridad y entendimiento del estudio de Apocalipsis, usted hace bien, pero no se confíe, estamos diciendo, no se confíe tanto de la historia, porque hay cosas que no son confiables. Bueno, dependiendo del contexto que usted vaya a estudiar. Como vamos a estudiar de un contexto sociocultural, por ejemplo, en este caso de Filadelfia, ese estudio ya lo hicimos, Socorrito, no me voy a devolver a ello. Simplemente aquí es para ambientar la clase, para que usted sepa hacia dónde vamos y desde dónde venimos. Entonces, ese estudio sociocultural que tiene que ver con el pensamiento que se ha identificado gobernaba esas sociedades de esas ciudades antiguas, como Filadelfia. ¿Cómo era la vida en Filadelfia? ¿En qué se basaba la vida en Filadelfia? ¿Cómo eran? ¿Qué idioma tenían? ¿Qué templos había en Filadelfia? Todo eso nos hace un gran contexto para entender la razón por la cual Dios se dirige a ciertas generaciones. Miren, pasarán años. Permítame jugarme con cifras, Socorrito. De aquí a 500 años, cuando alguno de nuestras generaciones haya recogido esto y el proceso de revelación e iluminación sea mayor, alguien hablará de esto que estamos haciendo. Dirá, la gente se comunicaba por las redes sociales con unos programas que le permitían la interconexión a pesar de las distancias, era en tiempo real. Entonces la gente empezó a depender de la tecnología, la gente empezó a depender de un aparato que se llamó celular o teléfono inteligente. Y dirán en esos siglos venideros que hubo gente y hubo aparatos que llegaron a ser más inteligentes que la gente. Había entre más inteligencia en los aparatos, más estupidez de la gente. Yo estoy proyectándome a unas 10 generaciones después de nosotros, donde se hable de estas cosas y obviamente el contexto espiritual de lo que nos permitieron estas conexiones, de unificar pensamientos, de unificar palabras a pesar de las distancias, a pesar de las diferencias de horarios. Se dirá que estos aparatos y el Internet le sirvió a la gente para muchas cosas, a las familias que estaban divididas, unidas a la distancia, cosa que no había hace 40 años, no, que digo 40, hace 10 años esto era imposible. Por eso no sé si me la estoy jugando mucho arriba en el tiempo, con 500 años. Yo tal vez diría 100 años. Pero cuando hagan los sociólogos, los antropólogos, los estudios de lo que ha ido quedando de la humanidad como generación y como rescatar los valores de la historia, pues hablarán de este tipo de actividades que hacíamos. Y algún entendido mirará esto y dirá, aquí estuvo Cristo presente. Que eso es el legado más grande y glorioso que podemos dejar en el tiempo y en el espacio, ya que estas palabras sean recogidas
por algunos que tengan iluminación en las siguientes generaciones, en donde nosotros permaneceremos viviendo por siempre en el espíritu eterno de la expresión de Cristo. Esto es glorioso, amados, y esto es lo que nos motiva a estar aquí presentes cada sábado, compartiendo con ustedes estos pensamientos. Habiendo dicho esto, pues voy a ir al texto. Les recuerdo, estamos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Versículo 1. Muy bien. Gracias, Socorrito. Aquí vamos, Apocalipsis. Versículo 1. Perdón, versículo 7, Socorrito. Ah, sí, 7. 3, 7. Muy bien. Entonces, Filadelfia. Filadelfia hace parte de este mensaje a las 7 iglesias. Algunos expertos, Socorrito, algunos eruditos, han dicho que había posiblemente otros mensajes a otras iglesias, pero que lastimosamente la historia los perdió. Los que recopilaron estos escritos también los perdieron. Y hubo otros que simplemente eran expresiones orales, que también se perdieron en el tiempo y en el espacio. Y fueron lastimosamente en un momento absorbidos ya luego por la historia, absorbidos allí y pues obviamente luego perdidos. Entonces, muy bien, capítulo 3, versículo 7, el mensaje a Filadelfia. Aquí dejamos algunos resaltos que siempre hemos considerado importantes. Filadelfia hace parte de este mensaje de Apocalipsis, en donde a través de la figura del número 7, que es un número importante, no para nosotros. Nosotros no estamos en la numerología, ni en la cábala judía, ni estamos mirando a ver con qué números compramos la lotería de hoy o sellamos un boleto de alguna rifa. No, no, eso lo dejamos para la gente que le gusta la brujería. Nosotros ya no le hemos asignado, ya nos despojamos, Socorrito, de asignarle poder al número 6, al 7, al 3, al 40, al 12. Ya salimos de esa oscuridad y de ese oscurantismo religioso que obviamente en otro tiempo tal vez sí nos fue importante, no lo vamos a desconocer ni a negar, pero que para estas alturas de la madurez espiritual esto resultará irrelevante. Es más, podría resultar hasta jocoso y torpe creer que los números tienen algún poder espiritual para los creyentes. De pronto, como dije, para el que anda en la brujería, en la hechicería, en la adivinación hoy, en este tiempo, sí puede tener poder para él y para la gente que está en esos ámbitos, porque tampoco debemos desconocer ello, ¿no? Nos acusan a veces, Socorrito, de decir, no, pero es que ustedes no creen en el mal, pero es que ustedes no creen en la gente mala, mire, gente, no, no, no es eso. Nosotros sabemos que hay gente mala, que el corazón humano y la mente humana sin Dios es un continuo taller de perversiones, de inventos, de detracciones y de una serie de cosas que se siguen exportando al mundo, muchas de las cuales en su gran mayoría las vemos en las noticias de todos los días. Todo lo que el corazón y la mente sin Cristo, toda la maldad exporta al mundo. Y sabemos que la maldad está vigente y la maldad existe. Pero lo que hemos dicho es que para el que está en Cristo, el otorgarle poder a la oscuridad, a las tinieblas, a las maldiciones, al mundo de la mitología y el fanatismo religioso, otorgarle poder al mundo de las maldiciones generacionales, de los demonios, de los de Satanás. Otorgarle poder a eso ya no es parte de nuestra conciencia, porque nosotros ya fuimos trasladados en el espíritu del entendimiento y ahora vivimos en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde permanentemente brilla el sol de justicia. Y si brilla el sol de justicia, significa que hay luz y no hay oscuridad. Inclusive se cumple aquella palabra que la dijera o la escribiera Juan cuando dice no tendrán necesidad ni de luz de sol ni de luz de luna. Ahí está. ¿Por qué? Porque el Cordero será su lumbrera. Estamos en ese nivel de existencia. Por eso es que, aunque vemos las expresiones de la maldad, de las obras, como dice aquí, yo conozco tus obras,
Y Socorrito, ¿quién no ha sido testigo en algún momento de las obras de los malos? Socorrito mismo ahora viene liderando un proceso para su familia, defendiendo lo que es de su familia por culpa de las malas obras de los hombres, de la injusticia de los malos, ¿ya? Entonces, ahora decimos, ¿cómo vamos a desconocer que la maldad no existe? Pues la maldad existe, pero de ahí a subirla al nivel espiritual y que la maldad tiene una continua lucha con Dios, pues ese sí es un pensamiento muy arribista y fantasioso, porque Dios no tiene igual, Dios no tiene nadie semejante a Él que le pueda parar delante, que pueda ser su rival. Dios no tiene rivales, mis amados. Ahí es donde ha sido tergiversado pues el conocimiento y el entendimiento o la expresión de lo que hemos visto en el mundo como la maldad de los hombres. Por eso otorgarle a ese tipo de expresiones de maldad. Un nivel espiritual es lo que estoy diciendo que es un exabrupto. No debería ser así y ninguno de nosotros debería vivir bajo el yugo del temor, porque como estoy diciendo, como creyentes e hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, justamente la obra de Cristo nos libró de todo temor. Por eso ya no le otorgamos con nuestras palabras y con nuestra conciencia espiritual, ya no le otorgamos poder a las cosas que puedan producir temor, porque vivimos en la carne, recuerde. ¿Sí? Por ejemplo, usted está pendiendo su vida de un hilo en un 10º piso, con la vista al vacío, pues a usted le da miedo. ¿Cuál es el miedo? Caerse. Pero es un miedo real. Claro. Es un miedo verdadero. Usted no dice que tiene temor de que Dios no le salgan las alas para... No estamos hablando de eso. Hay que ubicar la fe en el mundo real. El problema con la religión es que ha desubicado a la gente para que no viva en un mundo real. ¿Ya? Y el hecho de que vivamos en un mundo real no significa que la realidad del mundo gobierna la verdad instalada en nuestra conciencia. Hay que hacer una gran diferencia, voy a repetir eso. La realidad del mundo jamás y nunca puede gobernar la verdad espiritual instalada en nuestra conciencia por causa de la expresión de Cristo. Y hay que ser enfático en ello y todos los días repetirle a nuestro espíritu que nuestro espíritu no se alimenta de la realidad del mundo de los hombres, sino que nos alimentamos de la verdad manifestada de una conciencia incorruptible, eterna y permanente, que por causa de la plenitud de manifestación del Dios y Padre eterno, hoy nos ha sido entregada, porque Dios nos renovó, nos rescató e iluminó ese entendimiento para que hoy podamos disfrutar de toda esta riqueza espiritual, que no tiene Amén. par, que no tiene par. Por eso estoy diciendo que equiparar lo espiritual con el mundo de la maldad es bajarse verdaderamente de los lugares celestiales. Y no estamos, amados, en ese plan. Si me bajo yo de los lugares celestiales, me despeino. Entonces mejor me quedo en los lugares celestiales. No me puedo rebajar al mundo de los hombres. Cuando digo el mundo de los hombres, no estoy hablando de un pensamiento elitista, ¿eh? Estoy hablando de rebajarse al nivel espiritual o pseudo espiritual del mundo de los hombres, donde ustedes ven que allá puede suceder cualquier cosa, pues se le otorga poder y autoridad a cuanta tontería se le ha ocurrido a la mitología humana. Entonces, esa parte es muy importante. El yo conozco tus obras, que lo hablamos hace 8 días ya. Señalamos también este factor donde dice una puerta abierta, pues que hablamos obviamente de todo lo que implica una oportunidad, conocimiento, luz, revelación, iluminación. Una puerta abierta es un poderoso simbolismo allí, dado que recuerden que la época en la que se escribe esto era una época de profundo terror y temor, dadas las circunstancias sociopolíticas, militares y económicas que gobernaron el mundo en el que los creyentes de Filadelfia vivían. Entonces, que Dios le diga a esta gente perseguida, a esta gente muchos de los cuales había perdido todo, solo estaban pendientes de poder vivir el día a día y su subsistencia. Que Dios diga, yo tengo una puerta abierta y que al momento apareciera la oportunidad
de salir de la ciudad, de sacar a tu familia de la ciudad, de recibir liberación, de recibir provisión, en fin, todo lo que a usted se le pueda ocurrir que le pudiera haber sucedido a la gente que vivió en ese mundo y que el autor Juan de Patmos lo presenta a ellos como una puerta abierta, pues producía en ellos esperanza, testimonio, de decir, Dios verdaderamente está presente, Dios no nos ha dejado, Dios está con nosotros y sigue estando con nosotros. Una puerta abierta es un factor y un elemento importantísimo en este mensaje, pues desde esa realidad es que Dios les va a hablar. No desconozcamos antes lo que le dice, el fiel, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Y la llave de David, pues obviamente, una llave ¿para qué sirve? Pues para abrir algo. Y aquí dice que esa llave en conjunto con esa declaración que hace de su presentación, dice es una puerta abierta. O sea, Dios es el que va a abrir, Dios es el que para ellos va a tener oportunidad. Si traemos esto a contexto, pues vamos a decir, hoy la realidad es igual, hoy hay una puerta abierta permanentemente. ¿Cuál es esa puerta abierta permanente que hay para nosotros, mis amados? Pues esto que hemos estado señalando, de tener una permanente, incorruptible, innegable conexión con lo eterno. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Nosotros no necesitamos orar para conectarnos con Dios, ya estamos conectados. Por eso es que no necesitamos ayunar para tener una mayor conexión. No necesitamos que nos unjan, que nos soplen, que nos arropen con el saco volador, que nos suenen el chofar, que nos suenen todas estas cosas religiosas o corrito que usted sabe en algún momento, pues les dimos tanta importancia, ¿no? A este Ujú. tipo de argumentos y de, pues, de cierta manera, estas liturgias. Ya. Por eso no estamos esperando que nos suenen el chofar ni que nos soplen. No, nada de eso, ya es irrelevante. Ya tenemos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Ya por qué? Porque es algo que lo estableció Dios. Es una ley en el cual los creyentes ciudadanos del reino de los cielos vivimos hoy. Obviamente aquí viene las características de esa generación. Ya explicamos lo que tenía que ver porque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza pues obviamente mm, frente a la realidad del mundo de ese momento y frente a la realidad del mundo de hoy en el que nos ha tocado vivir, pues muchos de nosotros podríamos decir, yo también tengo poca fuerza. ¿En qué sentido? Bueno, no tengo muchos millones en mi cuenta. Es más, ni cuenta tengo. Otro dirá, pues yo no vengo de una familia, de un gran apellido, de generación. No tengo títulos académicos. Eh, si acaso, pues lo normal o lo suficiente, ¿no? Lo que diríamos ha sido básico y elemental en la educación académica de todos, dirá alguien. Bueno, aquí todo eso tenía que ver y tiene que ver, pero como Dios nunca ha dependido de factores humanos, mis amados. Ahora bien, quiero aclarar, con esto no estoy aprobando la vagancia académica que algunos llamados cristianos tienen porque tienen la oportunidad de estudiar, tienen la oportunidad de hacer curso de inglés, de ir a la universidad, pero simplemente por vagancia no lo hacen. No, yo quiero invitarles a ustedes y los oyentes, si usted está a punto de tomar una decisión de ir a la universidad, de ir a estudiar, de hacer un curso de inglés, de mandarín, de uno de los idiomas que se consideran globalizados hoy, pues vaya y hágalo me parece importante y más como hijo de Dios, como creyente, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de perfeccionar lo que ya sabe, irse a hacer un posgrado, una maestría en el área de su saber, pues córrale, no espere, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahí está clarísimo. Entonces no podemos tampoco perder oportunidades por nuestra liturgia religiosa, que a veces o en otro tiempo esperemos que para esta generación ya eso, socorrito, se haya quitado. De decir, no, yo no estudio porque más importante es leer la Biblia. No, 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 no es así. Entonces, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está clarísimo que
estas personas tenían clarísima la posición espiritual y la identidad. Por eso hoy en el mismo sentido yo les hago un llamado a todos ustedes, mis queridos amigos, contertulios, visitantes, turistas, estudiantes, amigos, detractores, etcétera, 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 que nos escuchan. Piensa muy bien en lo que ha definido hoy tu carácter como hijo de Dios. Piensa muy bien en esta frase. Tienes poca fuerza y a pesar de eso has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, mantienes tu identidad, mantienes todo lo que es espiritual e incorruptible en tu vida a pesar del mundo en el que vives. Eso está reflejado aquí. Tienes poca fuerza. Muy bien, voy a dejar allí, Socorrito, un momento, hacer una pausa para escuchar sus comentarios. Mamá, tú también, si quieres comentar algo, por favor, déjame saber estos minutos que nos quedan. Con confianza puede abrir su micrófono y compartir su pensamiento, pero todos al mismo tiempo no. Usted nos explicó hace 8 días sobre la llave de David, Sí, el que abre y ninguno cierra, el que tiene la llave de David. Allí está hablando es de Cristo, ¿cierto? Ok. evidentemente, Ujú. Porque dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, Cristo es el que abre nuestro entendimiento, no hay nadie sí. más. Y ese entendimiento, cuando ya está abierto en en nuestra conciencia, nadie lo va a poder cerrar, porque ya está, es algo que viene de Dios y Dios lo que Él, las puertas que Él abre ya nunca más las volverá a cerrar y O las sea, abre a nuestro. Socorrito, es algo que ya está establecido simplemente. Ajá. Ya está establecido y ahí ya no hay, puede pasarnos lo que nos pase, los afanes del mundo, eh, las patrañas que hacen estos corruptos con uno, todo puede pasar, pero la conciencia de Cristo nadie nos la puede cerrar a pesar de las circunstancias y a pesar que a veces nos vemos como derrumbados. Y entonces ahí está lo bonito de esta situación, porque ya tenemos esa conciencia, ¿no? Si Dios está en mí, puede pasar lo que pase, ya no nadie nos lo va a quitar esto, ya no nos lo quita nadie, ya lo tenemos aquí, ya para de contar, Sí, ¿cierto? así Así es. es que teníamos, debemos aferrarnos. Y lo que yo le comentaba a mi pastor, que cuando uno empieza a meditar y uno empieza pues con esa cosa, pero ¿cómo? Si yo estoy en Cristo, ¿por qué pienso así? ¿Por qué hago así? ¿Por qué no debería debatirme en estos pensamientos? Pero como usted dice, la serpiente, ¿no? Empieza a hablarle a esta alma viviente que todavía no está bien, yo digo bien amalgamada con el Espíritu de Cristo, porque si el Espíritu de Cristo me tuviera a mí aquí, ser ya yo no tendría por qué pensar eso. Yo sé que Cristo está en mí, que lo que pase, puede pasar lo que pase, Dios no me va a soltar a mí jamás. Pero mire cómo la serpiente le empieza a hablar a uno. Pero también a la vez, la conciencia de Cristo empieza también a manifestar, pero Señor, si yo estoy en ti y si tú ya eso ya lo derrotaste en la cruz, porque ya lo derrotó Él. Es que no soy yo, porque si en mis fuerzas no puedo, pero Él ya lo hizo. Él realmente ya lo hizo, él en la cruz derrotó la enemistad entre el alma viviente y el espíritu, ¿no? Esa enemistad ya está, esa brecha ya está Se cerró esa cerrada, digamos, brecha. se cerró esa brecha, pero a nosotros como seres humanos nos falta todavía, nos falta mucho, pastor. Bueno, mucho, sí, yo digo mucho, pero bueno, ahí vamos en el aprendizaje, estas clases nos sirven de edificación y para entender que esa puerta abierta por Cristo ya nadie la cierra y que estamos aquí en este camino y lo que usted dice, vamos a hacer que podamos trascender a otras generaciones.
porque pues de pronto no, uno pensará que no está haciendo nada, pero yo creo que en el fondo sí uno está marcando la diferencia en algunas cosas, en el modo de ser, en la gente como lo aprecia a uno, en las cosas que la gente le dice a uno. Entonces uno mira que uno ya no necesita como andar diciendo, ay, es que yo soy cristiana, es que yo soy cristiana, es que yo soy cristiana, es que yo asisto aquí, yo asisto allá. No, porque ya la gente lo mira a uno y uno ve como esa empatía que la gente tiene con uno, cómo le hablan, hasta los niños pequeños. Pastor, ayer me pasó una cosa tan, yo no sé cómo explicarlo. Cuente, El, cuente, el, ni- Socorrito, ¿cómo fue? el niño, Juan Pablo tiene un niño y ya cumplió 4 añitos, está todavía Sí, pequeño. Y que desde que salió de la casa empezó mi tía Toto, y que la tía Toto llegaron aquí y ya me encontró y el niño me abrazó y se agarró a llorar, pastor. Y lloraba ese niño, no entiendo. Y lloraba y yo lo cargué y lo abracé y yo le dije, haz de cuenta que este es un abrazo que te lo da Papito Dios, este es un abrazo que Cristo te está dando, y le sobé la cabeza y el niño lloraba, pastor, yo no entiendo, todavía no entiendo qué pasó ahí. Y entonces yo dije, Dios mío, pero esto que, y llegó fue a buscarme a mí, la tía Toto. Entonces, pues cuando ya la abracé le dije que se fuera tranquilo para el colegio, que nos íbamos a ver, que fuera, jugara con Naomi, que él tiene una amiguita allá, que sí. jugara con Naomi, que la tratara bien. Y ya se calmó y se fue. Pero eso me pasó ayer. Bueno, Entonces, no entiendo, pero otras veces digo, mi hermana dice, es que él te quiere más a vos que a mí, o que ella que es la abuela, ¿no? Entonces ah, le digo yo, no, es que no es a mí, es el Cristo que yo llevo dentro, que él mira, yo creo. No sé qué pasó, pero eso me pasó ayer. qué Y me dejó muy interesante. pensativa eso, ¿no? Pero lo tomé como en el lado de que Cristo está en mí y que Él busca en mí seguramente como ese calor, ese abrazo, no sé. Sí, a veces es que es la conexión espiritual. Usted no puede, a veces las palabras no pueden describir algo espiritual. ¿Cómo? Ujú. Simplemente se pueden experimentar. No, es más, a veces yo no hago ni el intento de tratar de explicar por qué no se puede. No se puede. Ujú. No se puede. Esa es la realidad del yo conozco tus obras. Ahí está clarísimo. Y eso está Mm, vigente porque Dios sigue conociendo las obras nuestras porque son las obras de Él. ujú. Sí. Muy bien, mis queridos amigos, gracias por la sintonía, gracias por estar. Llegamos al Ajá. final de este tiempo de meditación. Por favor, déjenos saber sus inquietudes y comentarios al respecto y con mucho gusto les responderemos a la brevedad. Un abrazo para Un todos. Feliz abrazo. fin de Feliz semana. Hasta día. luego. Un bendecido día para todos.